Son personas que eligen lo que es la modalidad online para el cursado, porque también pudimos probar que se puede hacer esta capacitación online. Incluso allá está Alejandra, que la empezaste a cursar vos online, ¿no? La capacitación. Y por algunas cuestiones laborales tuvo que dejar la capacitación, pero bueno, es una capacitación que nosotros comprobamos que la podemos hacer presencial y también la podemos hacer a distancia. ¿Por qué? Porque esta cuestión de transmitir las clases en vivo nos permite tener un chat o una modalidad de conexión en la cual se puede trabajar ahora con la virtualidad y la pandemia nos enseña. Pero por supuesto, los seres humanos necesitamos encontrarnos y seguir con los encuentros presenciales. Así que bueno, es un gusto también poder compartir con ustedes y de hacerla a esta instancia presencia. Bueno, la capacitación tiene 8 meses de duración. Hola, buenas tardes. Bueno, la capacitación tiene 8 meses de duración, la instancia teórica. Pero en el 8º mes, ustedes van a tener 8º y 9º mes, los que opten por hacer prácticas de prácticas. Las prácticas en Córdoba son, antes teníamos distintos contextos de prácticas y ahora hemos optado por un único contexto de práctica porque nos hemos dado cuenta que en ese lugar están muy bien supervisados porque es un hogar donde residen personas con distintos tipos de padecimiento y es coordinado por 2 psicólogos licenciados en psicología que a su vez son acompañantes terapéuticos. Entonces es un ámbito muy, muy interesante donde hemos encontrado que los estudiantes han podido aprender muchísimo. Y ahí te cuento algo favorable para vos, Daniela, porque es en San Vicente. ¿Vos vivís? ¿Alguien vive por la zona de San Vicente? Bueno, el hogar es en San Vicente, pero bueno, al ser un hogar, ustedes saben que las personas que están internadas o que están en un hogar de tránsito, y ya vamos a ver cómo ahora están las personas con padecimiento mental viviendo en distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, hogar de tránsito, hogares de día, es decir, la persona puede vivir en su casa y va durante el día a un hogar donde hacen distintas actividades, pueden estar hogarizados, pueden estar de tránsito en un hogar hasta que se solucionen las cosas en la casa. Es decir, hay distintas posibilidades donde pueden ustedes también incluso trabajar como acompañantes terapéuticos. Entonces, bueno, volvamos un poquito porque si no es muy amplio el tema, tenemos que ir viéndolo de a poco. Bueno, entonces, ustedes van a hacer el acompañamiento terapéutico es una capacitación de 8 meses de formación teórica, donde ustedes van a tener 16 clases con temas concretos que hacen al acompañamiento terapéutico. Esos temas están en el programa, que es la primera hoja del apunte. Bien, esos temas tienen que ver con la ley de salud mental, que es el primer tema que vamos a ver. ¿Por qué? Porque la ley de salud mental habla sobre el derecho que tienen todas las personas que tienen alguna enfermedad o un padecimiento mental. Y los deberes o obligaciones que tiene el Estado o los trabajadores de salud mental, en ese caso nosotros somos trabajadores, cuando ustedes se egresen de acompañante terapéutico, ustedes van a ser trabajadores de salud, específicamente de salud mental. Pueden ejercer en el ámbito de acompañamiento terapéutico escolar, pero no van a ser trabajadores de educación, van a ser trabajadores de salud mental, que van a trabajar con un niño en un instituto educativo, ¿me entienden? O también, por ejemplo, pueden trabajar en otro ámbito, que es el ámbito de este hogar donde van a ir a hacer las prácticas, por ejemplo, en el caso de Córdoba, que es el hogar de personas que les han dado el alta en las internaciones psiquiátricas, pero no están dadas las condiciones para que puedan volver a vivir a su casa. ¿Por qué? Porque la familia no los puede sostener, porque la familia se ha cansado de ellos muchas veces, son personas con trastornos psiquiátricos que se han peleado con sus hermanos, con sus padres, es decir,
la enfermedad mental, cuando no está bien diagnosticada y no tiene el tratamiento correspondiente, hace que las personas la pasen mal y que también la pasen mal el entorno. Es decir, nosotros también tenemos que entender que muchas veces las familias o no han sabido llevarlo, o no han podido llevarlo, o han abandonado. Entonces, cuando ustedes pasan a hacer sus prácticas en el hogar, se van a encontrar con personas que se les dificultó la vida en familia, porque la familia no los podía sostener, no los podía contener, no los quiso contener o no pudo contener, ¿me entienden? O no sabía cómo. Entonces, hay muchas personas con situación de salud mental que han quedado en situación de calle. Y ahora hay muchas posibilidades de que esas personas puedan vivir en estos hogares de tránsito, que es uno de los hogares donde ustedes van a ir a hacer sus prácticas. ¿Qué significa? Que hay personas que no tienen familiares que los puedan tener, o que hay personas que no están muy bien, y entonces hasta que dan de alta de la internación, ¿no? Porque la internación, y eso lo vamos a ver cuando veamos la ley de salud mental, una persona con una enfermedad mental, ¿conocen alguna enfermedad mental? ¿Alguna? Trastorno de personalidad, trastorno múltiple de personalidad es una enfermedad mental, sí. Que puede estar estabilizada la persona o puede estar desestabilizada, ¿no? La esquizofrenia, la psicosis, el Alzheimer, entonces, ahí me gusta lo que decís, Ale. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos distintos tipos de enfermedades. Una de las enfermedades son demencias, ¿no? Que tienen un proceso de demenciación, como el Alzheimer, el Parkinson, que suele terminar con demencia, la demencia multiinfarto, que es la producida, vieron que tienen los adultos cuando tienen hipertensión, cuando tienen como derrame cerebral, o cuando pueden tener un ACV, que quedan como demenciados, ¿no? Después tenemos la demencia frontotemporal. Miren, si ustedes se ponen a leer demencias van a encontrar, pero una gran demencia de PIC, entre ellas el Alzheimer. Y muchas están relacionadas a adultos mayores, ¿no? Entonces también un ámbito en el cual ustedes pueden trabajar es en el ámbito de los hogares de adultos mayores. Trabajas en eso, bien. Entonces tienen los hogares donde están las personas que pueden tener un envejecimiento normal y que pueden tener una discapacidad física, ¿no? Como sordera, pueden tener parálisis, pueden tener pérdida de la visión, pérdida de la audición. Ustedes saben que, por ejemplo, la pérdida de la visión, la pérdida de la audición son enfermedades que tienen muchas veces que ver con el envejecimiento, ¿no? Por eso, no todos los adultos mayores tienen demencia. Y no todas las personas con demencia necesariamente son adultos mayores. Pero, por ejemplo, un ámbito para trabajar es el ámbito de los hogares, porque las personas empiezan a tener discapacidad. Entonces, quiero que entiendan que el ámbito de trabajo del acompañamiento terapéutico, del acompañante terapéutico, como profesión, es muy. Entonces pueden trabajar en instituciones. ¿Qué tipo de instituciones? Hogares donde viven personas, como les explicaba recién, que no tienen, o que la familia no los puede contener, y que van a un instituto especial. Pueden trabajar también en hogares de adultos mayores, donde hay personas que pueden tener una discapacidad física o pueden empezar a tener una discapacidad mental cuando empieza ya este deterioro, ¿no? Como en el Alzheimer, como en el Parkinson, como en la demencia multiinfarto, ¿no? Que empiezan ya a tener cuadros de demencia. ¿Saben qué les pasa a una persona cuando tiene demencia? Primero, pierde la memoria, y eso todo lo vamos a ver, cuando veamos adultos mayores. Pierde la memoria, deja de hacer cosas que habitualmente hacía, como por ejemplo deja de bañarse,
quiere estar todo el día en la cama, o está sumamente alterada e inquieta. Entonces, vamos a también aprender cuáles son los primeros síntomas en los cuales una persona puede empezar a demenciarse, para también tener conocimiento, porque ustedes no solamente van a trabajar, y ahí todos los trabajos que les nombré son en instituciones, ¿no? Un geriátrico o una casa de medio camino. Otro lugar donde pueden trabajar es en un centro de día. ¿Qué es un centro de día? Un centro de día es un lugar donde van las personas con discapacidad. ¿Qué hacen en los centros de día? Hacen actividades recreativas, hacen actividades deportivas. Por ejemplo, hay centros de día que reciben a personas síndrome de Down, con retraso mental, ¿no? Con retraso mental leve, con esquizofrenia, con psicosis, con... a ver, déjenme que piense. Bueno, son más o menos las enfermedades con las cuales ustedes se van a encontrar en personas hogarizadas. Sí. Sí que también actúa los chicos que están interesados. Bien, bueno, acá Daniela, una compañera, pregunta si también el acompañante terapéutico puede trabajar en el ámbito judicial. Sí, hay una parte que vamos a ver también el acompañamiento terapéutico en el ámbito judicial. Por ejemplo, hay jóvenes que están en la institución que se llama Complejo Esperanza. Son jóvenes que son menores de edad que han cometido delitos contra personas o contra la propiedad privada, o que no han podido ser contenidos por su familia y que pasan a una instancia de estar judicializados. En el Complejo Esperanza, por ejemplo, sí toman a muchos acompañantes terapéuticos, y en muchos centros terapéuticos, o sea, es un centro terapéutico para jóvenes en conflicto con la ley. Y después, por ejemplo, en caso de que una familia haya cometido, por ejemplo, una mamá se separa del papá, y el papá cometió violencia contra la mamá y el niño. Entonces, no es recomendable que el papá ese vea al niño solo, porque de un modo u otro es importante que siga la vinculación. Pero como todavía no se sabe si el papá ha hecho tratamiento o la mamá, porque siempre ponemos en la situación de, puede ser el papá o la mamá, porque a veces es la pareja, ¿no?, la que ha faltado a la asistencia de los niños. Entonces, para poder ver a sus hijos necesitan un acompañamiento terapéutico. Y eso se llama un régimen controlado de visitas. ¿Me entienden? En caso de que un papá o una mamá quede desvinculado de su hijo, puede visitarlo siempre que haya un tercero. Entonces, el acompañante terapéutico va a estar protegiendo que se cumplan los derechos del niño. Es decir, que esa mamá, por ejemplo, pueda relacionarse bien nuevamente con su hijo. ¿Me van siguiendo? Entonces tenemos que un ámbito de trabajo también es el ámbito judicial, ya sea personas que están judicializadas, en este caso específicamente de menores que han tenido algún inconveniente con la ley, o personas que han sido retiradas de su hogar y están en un hogar de tránsito y están con alguna problemática grave, como puede ser una enfermedad mental. Entonces, el Estado busca acompañantes terapéuticos para esos niños que están judicializados, porque no puede cuidarlos la mamá ni el papá, ¿me comprenden? Entonces, buscan acompañantes terapéuticos. Entonces tenemos hogar de día, que ustedes pueden ir. Les cuento, por ejemplo, el año pasado un acompañante, un joven, hizo la capacitación de acompañante terapéutico, y a su vez él era profe de yoga. Entonces, ya sumó ser profe de yoga a ser acompañante terapéutico, y ahora hace acompañamiento
terapéutico grupal mediante técnicas en un hogar de adultos mayores. Fue el lugar donde él hizo su práctica. ¿Me van siguiendo? Entonces, a veces uno puede... se ha sumado... Hola, Cistela, hola. Buenas tardes. Bueno, acá hay gente que está presencial y hay gente que está virtual. Si ustedes quieren hacer una pregunta, pueden hacerla. Yo lo que les pido es que desconecten el micrófono, pero conectan el micrófono y pueden hacer la pregunta. Un gusto, Marina. Un gusto. Bien. Bueno, entonces tenemos ámbitos de intervención, ámbitos de trabajo, instituciones. Ustedes pueden trabajar en geriátricos, pueden trabajar en hogares. Hay muchísimos, pero muchísimos hogares que son casas de medio camino. En todos los barrios de Córdoba hay un hogar de personas con padecimiento mental y habitualmente pueden tener un acompañamiento terapéutico individual o pueden contratarlos para los acompañamientos terapéuticos grupales. Otro ámbito es el ámbito domiciliario donde ustedes pueden trabajar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esa persona que va al hogar de día, durante la mañana está en su casa o tiene muchas inhibiciones y no puede salir de su casa. Entonces, empieza con un acompañamiento terapéutico domiciliario para que después la persona pueda empezar a ir a concurrir a un centro terapéutico. Hay muchísimas personas con padecimiento mental que no pueden salir de su casa, porque están como con mucho temor, con mucha imposibilidad de salir sola, que es mucho más que un ataque de pánico, ¿no? Porque a veces uno puede decir, ay, tengo un ataque de pánico y no puedo salir. No, cuando hay una esquizofrenia, cuando hay una psicosis, muchas veces la persona tiene mucho impedimento para salir. Entonces el acompañamiento terapéutico domiciliario empieza como una relación de la persona con su acompañante, ¿no? Y entonces ustedes como acompañantes empiezan a cumplir su función. ¿Cuáles son las funciones del acompañante? Ayudar a la persona para que esa persona pueda hacer lazo social. Esta palabra lazo social es una palabra técnica. Quiero que la anoten porque la vamos a trabajar mucho. Pero lazo social sería que ustedes van a ser como el puente para que la persona empiece a relacionarse en la institución con sus compañeros. Si les toca hacer un acompañamiento institucional. Les puede tocar un acompañamiento escolar también. Ese es otro tema, otro ámbito de trabajo. Disculpe, ¿cómo fue lo que dijo? ¿Lazo técnico? Claro. ¿Cómo, Marina? Disculpe, buenas tardes. ¿Dijo lazo técnico? Lazo social. Lazo social es una palabra, es un concepto teórico que quiero que ya empiecen ustedes a manejarse, porque el acompañamiento terapéutico es una profesión, y al ser una profesión tiene palabras técnicas, concretas. Entonces, si a ustedes le dicen qué es lazo social, es una de las funciones del acompañante terapéutico. Entonces, ustedes como acompañantes terapéuticos van a ayudar a que la persona se pueda relacionar con otros, ¿no? En el colegio, que se relacione con sus compañeritos. En la escuela, que se relacione también con su seño, ¿entienden? Entonces, ustedes van a ser el medio para que la persona que tiene un padecimiento mental, que tiene una afección o que tiene un malestar, ¿no? Algo que que le está impidiendo desenvolverse. Por ejemplo, cuando hay un trastorno de déficit de atención o hiperkinéticos que le llaman a estos niños, o trastorno general del desarrollo o autismo, el niño necesita de un acompañamiento terapéutico para poder estar en la escuela. Algunos niños no, pero muchos niños sí. ¿Por qué? Porque puede haber niños con autismo que no tienen problemas de conducta. Pero habitualmente cuando un niño tiene autismo, necesita seguramente un acompañamiento terapéutico. ¿Alguien más se ha unido? Hola, Alejandra.
Hola Gisela, Marina, Mariela, se han unido, buenas tardes. Bueno, estamos transmitiendo en vivo, esto después va a quedar subido en el grupo, la clase de hoy de acompañamiento terapéutico, y también hay acá en la sala varias compañeras que yo no sé si después me ayudan a dar vuelta a la cámara. A ver, ¿podré? No, si yo doy vuelta a la cámara, a ver, ¿ahí? ¿Se ve? Acá están las compañeras. Bueno, así que somos varias. Todas mujeres, dije varias, puedo decir varias, y eran para no dejar a nadie afuera con la cuestión de lenguaje inclusivo. Bueno, entonces, el ámbito de trabajo es, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, el ámbito de trabajo es domiciliario, institucional, domiciliario, institucional. Y también hay otro ámbito en el cual ustedes pueden trabajar, que es el ámbito ambulatorio. Muchas veces un acompañante terapéutico es el que realiza las actividades que la persona sola no puede realizar en la casa, como por ejemplo, es la encargada de llevarla a los talleres, ¿no? A los cuales asiste. Después, es la encargada de llevarla a los turnos médicos o a los turnos con su psicólogo. Y en ese ir y venir, en ese caminar, hace y produce el acompañamiento terapéutico. Como por ejemplo, hay jóvenes, otro ámbito de trabajo es en los talleres protegidos. ¿Qué son los talleres protegidos? Taller protegido es un taller donde la persona con discapacidad puede sumarse a hacer un emprendimiento productivo. Entonces van durante la mañana y son operarios. Por ejemplo, acá tenemos talleres en Córdoba productivos de panificación. Los jóvenes hacen prepisas, hay un taller que hacen prepisas y panificación. Todas esas cositas como dulces, especialidades de panificación. Entonces, ellos van y el taller está armado con terapeutas ocupacionales que van adaptando el taller o el trabajo acorde a la discapacidad o acorde al déficit o acorde a la dificultad que tiene la persona. Entonces, con estas adaptaciones que hacen los acompañantes terapeutas y los terapeutas ocupacionales, que es otra profesión también muy interesante, con las cuales ustedes van a trabajar en conjunto, la persona puede integrarse y ser un operario en un taller. Entonces, por ahí el acompañante está acompañándolo en determinadas cuestiones para, por ejemplo, ayudarle en determinadas tareas que la persona, hasta que arranque, ¿no? Para hacer la tarea. Por ejemplo, en los emprendimientos de papel, los acompañantes servían para acomodar el material que a veces la persona no lo podía acomodar sobre eso. Es decir, es un soporte fundamental para poder producir algo que le hace bien a la persona, que es esta cuestión del trabajo, ¿no? Por ejemplo, en una persona no vidente, el acompañante le buscaba todo en internet, le googleaba, la persona le daba la indicación y el acompañante buscaba, porque es una persona con una completa capacidad mental, pero que tiene la capacidad visual disminuida. Entonces, su acompañante le transcribía, le leía, le buscaba, entonces, por ejemplo, si bien esta persona se podía desenvolver perfectamente en el espacio público, muchas veces había algunas actividades en las cuales requería del acompañante para ir a lugares que no conocía, a lugares nuevos. Entonces, la acompañante acompañaba en su discapacidad, que era visual, ¿no? Entonces, tenemos... Sí, ¿quién quiere preguntar algo? Yo, Sí, Marina. A mí me toca de cerca ese ejemplo que da de discapacidad no vidente, porque tengo a mi cuñada que tiene 50 años, tiene esquizofrenia, y es no vidente, y bueno, yo soy su cuñada, entonces mi suegro, que tiene 90 años,
hace 8 años que entró en una demencia senil. Y ella ha ido desmejorando de a poco. Y estas cosas que yo he vivido con ella es las que hoy me hacen querer verme entusiasmada en esto. Veo que es algo básico porque si vos me decís que yo la puedo acompañar a ella, que es ya lo que hago, nosotros, por ejemplo, los jueves Sí, con psicólogo. Eh, me bien, interesa y está bueno lo que estás dando. buenísimo, Marina. Bueno, todos los ejemplos que vamos a poner siempre de alguna manera u otra nos van a tocar de cerca, ¿no? Ujú, Porque las discapacidades pueden ser múltiples. En este caso, por ejemplo, Marina dice, una persona con esquizofrenia que es no vidente. Es decir, ahí tenemos una discapacidad física y una discapacidad psicológica, ¿no? También. Hay personas que, por ejemplo, post-accidente o, por ejemplo, post-ACV han quedado con todas sus funciones mentales, pero tienen dificultad para hablar, tienen dificultades en la movilización y empiezan a tener trastornos psicológicos y afectivos, porque una persona de bien que estaba pasa de la mañana a la noche a tener todas las funciones que antes tenía, no puede caminar, no puede hablar, de la misma manera. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó atender muchas personas post-ACV con cuadros graves de depresión, porque verdaderamente ustedes piensen que la vida le cambia de un momento para otro, ¿no? Bien, entonces, tenemos acompañamiento terapéutico institucional. Las instituciones donde ustedes pueden trabajar son geriátricos, vuelvo a repetir, centros de día. Se dieron cuenta que es un centro de día, ¿no? La persona vive en su casa, pero va media jornada y hace talleres de yoga, talleres de artesanía, hacen folclore, hacen juegos. Incluso también hay centros terapéuticos que son educativos, donde se les enseñan cuestiones como lectoescritura. ¿Por qué? Porque si bien hay personas con discapacidad que pueden ir a las escuelas, llamémosle normales, hay personas que necesitan centros terapéuticos educativos específicos. Entonces ustedes pueden trabajar en un centro terapéutico educativo, en un centro de días, en un centro, en una casa de medio camino. ¿Qué significa? Que es un lugar donde la persona transcurre toda la parte de su vida, todo el día transcurre ahí, ¿entiendes? Mientras tanto, su familia se está preparando para recibirlo o lo toman como residencia definitiva porque su familia no los puede recibir. Pero a su vez ese centro tiene que bregar para que las personas no estén encerradas ahí, porque ya no existen más los manicomios, y eso lo vamos a ver en la ley de salud mental. Es decir, ya el encierro no es posible para las personas con enfermedad mental. Ya no hay más posibilidades de que una persona con padecimiento mental esté internada, porque eso no sirvió para nada, para nada. Yo les puedo asegurar que las personas que están internadas no han mejorado en nada su vida, todo lo contrario, cada vez se ha ido deteriorando más. Entonces, tenemos lugares como las casas donde las personas viven y donde, les cuento, por ejemplo, en el hogar acá en Córdoba, este hogar en San Vicente, en el día salen a vender. Algunos hacen pan, que lo hacen ahí en el hogar, otras hacen gomitas para el pelo, otros son vendedores en la calle, y ellos ya los tienen como medio de vida, entonces se hacen sus pesitos, ¿no? Venden cosas, otros cuidan autos, ¿me entienden? Y estamos hablando de personas con un padecimiento que tienen un lugar donde ir, donde dormir, donde recibir su asistencia psicológica, donde transcurrir todo su día, donde tener todas las comidas y tener la medicación, y tener el control de sus controles de salud mental. Y a su vez, la posibilidad de contar con acompañantes terapéuticos, con actividades recreativas. ¿Me van siguiendo? Entonces, ahora es distinto, por lo menos en los últimos 10 años de que está sancionada la ley de salud mental, ha cambiado la posibilidad de la vida de las personas. Falta muchísimo todavía, ¿no? Entonces tenemos otro lugar donde puede trabajar un acompañante terapéutico, es en un centro para adicciones, donde hay personas que están internadas específicamente
durante un tiempo determinado para tratar las cuestiones de consumos problemáticos de drogas. Y ustedes pueden trabajar ahí como acompañante terapéutico cuando la persona es dada de alta, ¿no? Por los riesgos que tiene una persona que es dada de alta en un centro terapéutico de la recaída. Vieron que los consumos de drogas tienen esta cuestión de la recaída. Entonces se recomienda un acompañamiento para el tránsito, porque muchas veces las familias no pueden contener, no pueden poner límites, no pueden acompañar. Entonces, cuando sale se recomienda un acompañamiento terapéutico. Pero también pueden trabajar dentro, mientras está haciendo la recuperación. Pueden trabajar como asistentes grupales, pueden trabajar, ¿entienden? Los grupos, pueden hacer acompañamiento grupal, o por ejemplo, pueden estar, son distintas las tareas cuando uno trabaja en una institución, donde hay personas con padecimientos mentales, o personas con consumos problemáticos, o personas en un hogar, por ejemplo, con enfermedades neurológicas, por ejemplo, la esclerosis múltiple, hay un montón de enfermedades neurodegenerativas, personas que han sufrido un accidente, que quedan con trastornos neurológicos, personas que han sufrido una ACV, es decir, hay un montón de centros de rehabilitación donde también ustedes pueden trabajar. ¿Ven? El acompañamiento terapéutico escolar es otro ámbito de trabajo, y todas estas cosas, Dani recién comentaba el acompañamiento terapéutico a personas judicializadas porque han cometido delitos, como en el Esperanza se llama, el complejo Esperanza, como en el complejo Esperanza. Después pueden hacer acompañamiento terapéutico ambulatorio. ¿Qué significa eso? Que pueden ir al domicilio a que la persona haga esas cosas que solas no puede hacer. Bien. A lo mejor tienen agua en el dispenser la que quiere ir a tomar. Y creo que ahí hay unos... nos van a traer ahora. Pero si no, pueden ir a buscar agua al dispenser de la cocina. Ahora seguramente van a traer algo para tomar y que compartamos. Entonces, ámbitos de trabajo les quedó más o menos claro, seguro que me estoy olvidando de alguno. Talleres protegidos, hay un montón de institutos e instituciones que trabajan con personas con discapacidad o con padecimientos mentales. Chicas que están chicas, ¿alguna pregunta tienen? Yo quería preguntar sobre el tema ¿tiene validez nacional nuestro título o cuenta como un taller? ¿Cómo cuenta? Bien, Gisela está preguntando sobre la validez de la capacitación. Bueno, yo les cuento. Hasta el día de la fecha, el único título oficial es el que da la Universidad Nacional de Córdoba, que es técnico en acompañamiento terapéutico y que es una carrera de 3 años. Otra opción para poder trabajar es la formación profesional en acompañante terapéutico, que es esta formación que nosotros estamos haciendo, y que la ley en Córdoba, hay la sanción de una ley, que es justamente la ley que nosotros vamos a ver, la ley 10.393, que es la ley del acompañamiento terapéutico, que en algún momento esperemos, en la provincia de Córdoba, se va a armar un registro de las personas que históricamente trabajaron con discapacidad y que han hecho alguna formación como esta para poder validarlos como acompañantes terapéuticos. ¿Entienden? No van a ser ustedes técnicos que no hicieron una tecnicatura, pero van a ser avalados como acompañantes terapéuticos, y en el caso de que haya una colegiatura, que después, cuando ustedes terminen, en Córdoba se está armando un registro de gente que ha hecho este tipo de capacitaciones, de personas que han trabajado históricamente como acompañantes terapéuticos y que han hecho tramos de formación, o de personas que han hecho tramos de formación y que después de haber hecho ese tramo de formación empezaron a trabajar. ¿Por qué? Porque en algún momento calculo que se va a pedir, ¿no?, esta cuestión de títulos oficiales o de tener una matrícula para poder trabajar. Hoy por hoy, nadie en Córdoba está matriculado porque no hay un colegio de acompañantes terapéuticos. Por lo cual, con esta certificación que avala la cantidad de horas
para que ustedes puedan tener el título de acompañantes terapéuticos. E incluso no solamente eso, sino que también van ustedes a contar con un contexto de práctica, van a poder trabajar en la provincia, por ejemplo, en el PROFE, que es la obra social que tienen las personas con discapacidad de la provincia, con el certificado que nosotros damos, ustedes pueden presentarse y ser prestadores. Sí, ¿tu nombre? Lorena. De equipo interdisciplinario diálogo con el psicólogo que hacer trabajar, que da las pautas. Bien. También puede formar cómo que realmente vamos a salir con las Bien, entre las cosas que nosotros vamos a ver en esta capacitación justamente es lo que dice Lorena. El acompañante terapéutico siempre trabaja en función de trabajar en un equipo, nunca de manera sola y aislada. Es decir, ustedes se pueden conseguir un paciente, porque los puede ir a buscar un vecino y decir, me enteré que vos sos acompañante terapéutico. Pero ustedes apenas empiezan a trabajar con esa persona, tienen que asegurarse que esa persona con la cual ustedes van a trabajar está recibiendo un tratamiento psicológico, está recibiendo una medicación adecuada, y en muchos de los casos que nos llaman, por ejemplo, para hacer un acompañamiento terapéutico escolar, no hay una muy buena atención, entonces ahí nosotros como acompañantes tenemos que acercarnos o acercar a la persona al equipo para que pueda tener una mejor atención, una mejor medicación, por lo cual no solamente que ustedes no pueden trabajar solos, sino que también tienen que supervisar sus prácticas, y hay supervisores, o sea, porque es el modo, ¿me entienden?, en el cual uno no le va a pifiar, como quien dice, ¿no? ¿Qué significa esto? Que nosotros como acompañantes terapéuticos estamos expuestos a muchas presiones. Trabajar con salud mental no es nada sencillo, porque las personas están, allá Alejandra dice no, porque si vos trabajás con adultos mayores, con personas que tienen padecimientos como Alzheimer, son trabajos muy desgastantes. Entonces, también, ¿hay alguien acá que sea cuidador? ¿Vos trabajás como cuidadora? ¿Tu nombre? María. María del Carmen, ¿a quién cuidaste domiciliariamente? 18 pacientes. ¿En qué afecciones o qué padecimientos? Bien. Bien. Cuadripléjico. Bien. Bueno, acá María del Carmen nos está contando, y a mí me encanta la experiencia que tienen los cuidadores domiciliarios, porque vos estás trabajando en un hogar, Alejandra, o en un hogar. Ah, bien. Bueno, acá tenemos ¿alguien más trabaja en algún hogar o cuidó alguna? Ah, bien. Ajá. ¿Cómo se relaciona con la familia y con la gente? Como una sola persona. Bien. Un solo domicilio, no es lo mismo que entonces, yo lo que veía es que muchas de compañeras se involucraban mucho emocionalmente. Me parece que es lo que yo veo en esto también. Sí. Se involucra emocionalmente. Paciente. Bien. Excelente. Bueno, acá Daniela nos está comentando que ella es enfermera domiciliaria. María del Carmen nos contaba que es cuidadora, y Alejandra, vos nos comentabas que trabajás en un hogar. Bueno, seguramente las tres van a estar de acuerdo en considerar que uno se involucra emocionalmente. Por lo cual es distinto el rol del auxiliar de enfermería, del cuidador domiciliario y del asistente geriátrico al del acompañante terapéutico. ¿Por qué? Porque un cuidador domiciliario está 8 horas. Muy difícil mantener la objetividad de trabajar 8 horas.
diría imposible, porque uno termina involucrándose, ¿no? Ya sea para lo bueno o para lo malo, porque ve que el familiar lo descuida o porque ve que el familiar no lo deja, a lo mejor ni agarrar la cuchara para que pueda comer solo, porque hay sobreprotección a veces y a veces hay abandono. Entonces nosotros vamos a trabajar para cuidar también nuestra salud mental. Una de las cosas fundamentales que vamos a trabajar en la capacitación es aprender a tomar la distancia instrumental, porque si nosotros somos profesionales vamos a tener que saber marcar la distancia entre lo que me corresponde como ética profesional y cuáles son mis límites como persona. Porque a lo mejor también nos pasa que nos extralimitamos. Y muchas veces cuando nos extralimitamos, no estamos haciendo algo bien, estamos haciendo algo mal. Como por ejemplo les cuento, nosotros debemos saber nuestros límites. Cuando es entre gracioso y las chicas lo contaban después como gracioso. Salieron a hacer un paseo con los adultos mayores y las asistentes geriátricas los llevaron todos a la plaza. Y se quedaron los acompañantes que habían hecho acompañamiento en un geriátrico, con todos los adultos mayores. Y había 3 o 4 con sillas de ruedas y otros con movilidad reducida. Y se armó una tormenta terrible y no sabían manejar las sillas de ruedas. Entonces, debemos saber cuáles son nuestros límites o estar preparados para todas las contingencias que trae, ¿no?, esta cuestión de estar preparado para lo imprevisto. Entonces, es muy importante que estemos formados, pero también que sepamos decir, esto sí puedo, esto no puedo, o porque por ahí también no sabemos movilizar un paciente y nos podemos lastimar, ¿entienden? Tuve que tratar con también, estaba perdiendo. Sí. No, aquí los protegen bien. Y uno, Sí. parece que cuando Acá, no, pobre abuela, no, pobre abuela, no. excelente lo que plantea Daniela, porque a veces nos compadecemos. Nosotros como acompañantes debemos tener pleno respeto que esa es la situación de vida que tiene nuestro acompañado. Nos puede gustar o no, un poco vos decías, María del Carmen, personas con problemas en el habla. Es sumamente difícil hacer un acompañamiento terapéutico cuando está afectada el habla, porque somos personas que nos gusta comunicar, y transcurrir las horas de acompañamiento con una persona que tiene afectada el habla también tiene, ¿no?, su dificultad. Sí. Bien. Para poder analizarlo, porque para él también. Sí. Porque al no poder expresarse, que no se va entienda, a mí pero para él se enteraba muchísimo. Bueno, hicimos el lenguaje zen, y para el lado. Bien. No, ya se le rueda el baño. Técnica. Buenísimo. Bueno, acá una de las compañeras está comentando que justamente cuando uno empieza a tener la familiaridad con el paciente, empieza también a familiarizarse con el discurso, que ustedes vieron que a veces las mamás los entienden cuando hablan los chicos, dijo tal cosa. Bueno, nosotros como acompañantes vamos a ser traductores de ellos como son su familia. Entonces, tenemos el ámbito domiciliario, tenemos el ámbito institucional y tenemos el ámbito ambulatorio en el acompañamiento terapéutico. Lorena dijo que nunca podemos trabajar solos, y eso es real. ¿Cuáles son nuestras funciones como acompañante terapéutico? Recién les dije que una de nuestras funciones como acompañante terapéutico es ayudar a que la persona haga lazo social, es decir, haga relación con los otros. Si nos toca trabajar en el ámbito de la casa, vamos a mediar en todas esas relaciones familiares que seguramente están afectadas entre el acompañado y su familia. Van a ver, y después lo van a comprobar a esto, que cuando les toca hacer un acompañamiento domiciliario, que la persona con un padecimiento se siente poco comprendido por su familia. Y van a empezar a decirnos a nosotros
como recién bien decía Daniela, mis hijos no me escuchan, no me quieren, no me atienden el teléfono, no se acuerdan de mí, me dejan solito, o me maltratan, o yo quiero hacer cosas y mi mamá me dice que yo no puedo salir con chicos porque a mí me faltan capacidades. Entonces a veces hay una tensión entre la sobreprotección que pueden tener los familiares, el descuido, ¿no? Y lo que nosotros podamos llegar a pensar sobre cuál sería la mejor respuesta para nuestro acompañado. Pero nosotros ahí también vamos a encontrarnos en dificultad, por lo cual nosotros no solamente en un acompañamiento domiciliario vamos a estar trabajando con nuestro acompañado, sino que también vamos a estar trabajando con toda su familia. Así que vamos a trabajar esa cuestión difícil que es la relación con la familia. Muchas veces vamos a estar pensando que nuestro acompañado tiene toda la razón, y si nos ponemos un poquito en los pies en los zapatos de la mamá, vamos a decir, la verdad que es medio cansador. Y a veces nuestro acompañado va a tener días más piola, más tranqui, y eso en el transcurso del tiempo nosotros nos vamos a ir dando cuenta y vamos quizás a poder entender también a la mamá. No se trata de que nosotros tengamos que comprender a todos, pero sí vamos a tener que reflexionar. Y eso es una parte también que nos va a tocar como acompañantes. Entonces, vamos a trabajar en el lazo social, pero también vamos a trabajar en aquellas cosas que nuestro acompañado no puede hacer, ¿no? Solo. Entonces vamos a hacer el sostén para que él pueda aprender a cuidarse. Por ejemplo, pautas de cuidado, pautas de higiene, en la medida de que nuestro acompañante las pueda realizar. Las va a realizar él. ¿Me comprenden? Ustedes no van a hacer higiene y confort, que son cosas que sí corresponden a la enfermería. ¿Qué significa? Bañar al paciente no corresponde al acompañante terapéutico. Sí corresponde al cuidador domiciliario y sí corresponde al asistente geriátrico y sí corresponde al asistente en discapacidad, pero no corresponde al acompañante terapéutico. Pero quizás nos toque un trabajo en el cual nosotros podemos arreglar, ¿me entienden? Por ejemplo, si nosotros sabemos hacer un baño de cama o un baño movilizado, eso se cobra aparte. ¿Me comprenden? Acompañamiento terapéutico es una cosa. Las cuestiones del baño o de la movilidad o de la higiene y confort tienen que ver con los cuidados de cuidadores y con los cuidados de enfermería. Eso ya después lo vamos a ver cuando veamos las diferencias entre qué hace un auxiliar de enfermería, qué hace un docente integrador, qué hace un psicopedagogo, qué hace un acompañamiento terapéutico en el ámbito escolar. ¿Entienden? Porque muchas veces están los maestros integradores y los acompañantes terapéuticos dicen, ah, yo puedo integrar. No, ustedes no hacen, ustedes no van a tocar nada si les toca hacer acompañamiento terapéutico escolar en relación a los contenidos. Eso lo hace el docente integrador. ¿Me entienden? Ustedes van a ser acompañantes terapéuticos, no integradores escolares. Sí, van a ayudar para que el chico se integre, esté mejor con sus compañeritos, mejor en sus relaciones. Pero en cuanto a los contenidos de la escuela, no, nada. ¿Me entienden? Y en el caso de los docentes, no son... Ahí, Gisela, te escucho. yo soy profe de nivel inicial, por ejemplo, en el Sí. caso de los docentes, que es muy finita la cosa que divide al docente del ayudante terapéutico, porque en realidad nosotros también los docentes ayudamos a que estén lazos sociales desde Sí. que ingresan al jardín, que es la primera institución Sí. va a ser la familia y después van a tener el jardín. O sea, en ese caso, ¿cómo hacemos dividir el que es profesor con el tema ayudante terapéutico, por ejemplo? Es que el acompañamiento terapéutico escolar es un acompañamiento terapéutico individual. Es individual, Gisela. Cuando va un acompañante terapéutico, no trabaja a nivel áurico como trabaja un docente. Si bien el docente, ahora las nuevas leyes dicen que el docente debe integrar para que el niño pueda hacer la social, más allá de sus dificultades, lo que pone, por así decirlo, a los docentes en alguna tensión, porque a veces no tienen la capacitación suficiente como para integrar. A veces es necesario conocimientos específicos, ¿no? Para lograr una completa integración. Entonces, Gisela, el docente integra
porque es una de sus funciones integrar, pero integra a nivel grupal. Pero en la particularidad de ese niño va a estar el acompañante terapéutico haciendo el 1 a 1 de ese niño con cada uno de sus compañeritos. Hola, a ver, hoy hablamos con Eugenia. Entonces, con nuestro acompañado vamos para que él empiece a interactuar con Eugenia. Después, bueno, prestarle un lápiz, devolverle, decirle gracias. O sea, en esas pequeñas interacciones que quizás nuestro acompañado, a lo mejor es un poquito, tiene un problema de conducta que se traduce o es hiperkinético o tiene, ¿quién lo dije? Déficit atencional. Y son chicos que son muy hiperactivos y que muchas veces confrontan, pelean, pegan a los compañeros. Entonces, un acompañante va a decir, Joaquín, te contestaste de mal modo a tu compañerita. Vamos a hablar ahora con Eugenia y volverle a pedir de buen modo los lápices. Entonces, ahí uno, en el 1 a 1, está primero permitiéndole pensar al niño, porque habitualmente lo que pasa es que si le pega a alguien o si tiene una conducta disruptiva, el docente tiene que hacer un corte y tiene que intervenir un tercero y tiene que ser sacado o retirado por los papás, porque si un niño constantemente produce situaciones que ponen en tensión al resto de los compañeros, produce una tensión. Entonces, ahí el acompañante va a estar para parar ese embate y, por ejemplo, sacarlo del aula, ¿no? Por eso, el acompañamiento terapéutico escolar es en el 1 a 1. Bien, listo. ¿Entendiste, Gisela? Sí. Y, en cambio, el docente integrador, por ejemplo, puede hacer integraciones a distintos niños en el aula, en la escuela, acorde al padecimiento. Por ejemplo, si tiene un retraso mental leve, si tiene autismo, si tiene, es decir, va a ir adecuando los contenidos para que ese niño pueda hacer primer grado, quizás no termine leyendo y escribiendo o con los números como termina un niño, llamémosle con un crecimiento y desarrollo, llamémosle normal, pero sí va a tener la adecuación que le va a permitir, acorde a su capacidad, hacer ese primer grado. Entonces, el autocuidado es otro de los roles del acompañante terapéutico. Por ejemplo, nosotros le vamos a enseñar al niño a que, por ejemplo, en el ámbito escolar, aprenda a tranquilizarse, no haga conductas que lo pongan en riesgo, enseñarle a serenarse y quizás cuando está más exaltado, sacarlo del aula. Ahí la seño, ¿qué hace? Lo saca y lo lleva a dirección. Y en vez de ser algo que le sirva al niño, parece más un castigo porque después la madre viene y lo busca y le dice, ya estuviste en dirección, ¿me van siguiendo? Entonces, el acompañante terapéutico va a estar ahí para frenar esos embates o para ayudarlo en esas cosas que el niño no está pudiendo. Y en el caso de que, por ejemplo, nosotros hagamos un acompañamiento terapéutico en un taller protegido, vamos a estar acompañándolo o asistiéndolo para que pueda cumplir dentro de sus capacidades una tarea como un operario en un taller, por ejemplo, en Santa Fe, que nosotros tenemos en la zona de San Guillermo Usuardi, muchos estudiantes de acompañante terapéutico, hay un taller que hacen bolsas de papel, que hacen papel artesanal, entonces cortan, los acompañantes o los terapeutas ocupacionales van modificando los espacios para que todos puedan, de una manera u otra, hacer un trabajo colaborativo para que la persona pueda integrarse en un emprendimiento productivo. A su vez, ¿no? Este otro rol que tiene el acompañante en las pautas de autocuidado, nosotros los vamos a ayudar también, por ejemplo, vamos a un hogar, por ejemplo, y la persona no se ha peinado, bueno, repetir esas rutinas, peinate, cambiate, ponete, te ayudo, lo ayudo a botonarse, si no llega a prenderse los cordones, yo le puedo atar los cordones, pero dejo que él pueda ponerse el calzado hasta la posibilidad. ¿Me van siguiendo? Entonces, nosotros también vamos a ayudar en las pautas de autocuidado. Autocuidado
para que haga lazo social y también para que mejore las relaciones intrafamiliares, es decir, en su contexto más cercano. ¿Cuánto gana un acompañante terapeuta? Vamos a hablar un poquito ahora. Hablamos de los ámbitos laborales, hablamos un poquito, que preguntaban recién las chicas, de la validez del certificado. Ustedes con este certificado van a poder trabajar el día de mañana cuando se reglamente la ley, van a poder inscribirse para poder quedar registradas o tener una matrícula profesional. En el caso de que se arme un colegio, hoy por hoy todas las personas que egresan de estas capacitaciones tienen trabajo. ¿Cuánto gana una compañía? Bueno, hay distintos, muchas veces, como muchas de las personas que hacen los cursos de acompañantes terapéuticos son cuidadores domiciliarios, son considerados trabajadores de casa de familia. ¿Qué significa esto? Que hay un escalafón especial para los trabajadores de casa de familia, que son los cuidadores domiciliarios, que es un monto actual de 660 pesos la hora. 680 pesos la hora. Siempre me voy quedando atrás porque ahora están aumentando todos los meses un 4%, un 5%. La idea es llegar a 700, 750 pesos en este primer semestre. Cuidador domiciliario, la hora. Un acompañante terapéutico está hoy cobrando la hora la mitad del arancel ético de un psicólogo. ¿Cuál es el arancel ético de una consulta psicológica? 2.500 pesos. Por lo cual, la hora de acompañamiento terapéutico estaría en 1.250 pesos. Bien. ¿Qué pasa? Nosotros podemos cobrar 1.250 pesos. Lo puede pagar la familia, lo puede pagar la obra social, pero siempre hay tensiones. Las obras sociales demoran en pagar. Las familias quieren que la obra social les cubra. Algunas obras sociales, como por ejemplo APROS, que es la obra social más conocida en Córdoba, únicamente acepta a psicólogos para ser acompañante terapéutico. Son unos atrevidos. No, ¿me entienden? O enfermeros profesionales. Claro, claro, ¿me entienden? Entonces, se han realizado muchos recursos de amparo en los cuales personas han accedido a acompañamiento terapéutico con APRO, pero eso es una lucha que debe hacer la familia. ¿Me entienden lo que les voy diciendo? Es decir, son trámites que debe hacer la familia. Ustedes, yo lo que les recomiendo es, quizás 1.250 para una persona que va 2 horas o 3 o 4 por semana, no sea muchísimo, ¿entienden? Pero si les toca ir 5, 6 horas, 7 u 8, y no se lo cubre la obra social, es mucho. Entonces, ustedes pueden sumar el total de horas, pueden buscar un lugar que les convenga, que les quede en cercanía de su casa, ¿me van siguiendo? Y pueden acordar un precio. Siempre ustedes tengan presente que si ustedes van 2 horas, no pueden cobrar menos que 2.500 pesos. ¿Me comprenden? O cobran 2.000 y piden el transporte aparte. ¿Me van siguiendo? Es decir, siempre hay un acuerdo. Siempre es preferible trabajar de contado. De todos modos, por ahí, las obras sociales tardan, las familias a esto lo contemplan, porque posiblemente ustedes después van a tener que facturar y una parte se los paga la familia y otra parte se los paga la obra social. Pero después, cuando ustedes cobran el reintegro, lo cobrará la familia, ¿me entienden? Es decir, son cosas que se van arreglando. ¿Por qué? Porque son situaciones que las familias los necesitan. A los acompañantes terapéuticos, como necesitan la rehabilitación, como necesitan el tratamiento, y cuando una persona tiene el certificado de discapacidad, es mucho más fácil tramitar todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, pregunta, el Dale, cuidado, por mi experiencia por primera vez, como ama de casa, no sé mucho. El cuidador domiciliario,
O sea, ¿qué es lo que Sí. tiene que hacer, en fin? O sea, yo, por ejemplo, lo tengo a mi suegro y mi cuñada. Yo estoy con ellos, ¿no es cierto? Y yo me doy cuenta si, bueno, la fiebre, por ejemplo, el otro día le salió uno, psicomicosis en las uñas, que se le pone amarillito. Sí. ¿Hace esa función o nada que ver? O sea, yo, por ejemplo, no sé tomar la atención, quiero aprender. Bueno, Por bien, ejemplo. Marina, ¿qué haces? Nosotros vamos a tener una clase o dos con enfermería donde vamos a aprender a tomar signos vitales, donde van a aprender a movilizar al paciente. Las compañeras acá que están más cancheras nos van a ayudar porque yo, por ejemplo, no conozco mucho, pero vamos a tener una clase de eso. Vos, Marina, ¿de dónde sos? De Córdoba Capital, de Barrio Suárez. Ah, bien, entonces Marina, cuando sea la clase sería recomendable que vengas. Gisela, ¿de dónde sos? Yo soy de San Guillermo, provincia de Santa Fe. Bien, de San Guillermo vamos a tener con enfermería, e incluso ustedes van a tener las prácticas de San Guillermo en el hogar, no me acuerdo cómo se llama. Santa Ana, ¿puede ser? Sí, puede ser. Yo en realidad era de Suardi y vine acá a San Guillermo y hace 5 años más o menos que estoy. Me vine a estudiar y ya me quedé. Ah, bien, Gisela. Bueno, Gisela, nosotros tenemos las prácticas que es profe de enfermería nuestro, Patricia Bravo, y que da las clases en Morteros. Y este año, bueno, cuando demos el curso de enfermería en Morteros, vamos a invitar, porque también en Morteros estamos dando el auxiliar en discapacidad. Así que te voy a avisar. Mariela, ¿de dónde sos? Mariela, Rocío, bueno, después coméntenme. ¿Ustedes son todas de la ciudad de Córdoba? ¿O alguna viaja del interior? ¿De Despeñadero? Ay, yo vivo en San Isidro, re cerquita. Acá me he encontrado con una vecina. Después hablamos. Ah, mirá, buenísimo, después hablamos. Decime, Leila, ¿de qué localidad sos? Mariela, ¿de qué localidad son ustedes? Apretá el micrófono. ¿Viste que está abajo? Tenés el rojo, que es el de la llamada, la camarita tachada, y al lado un microfonito tachado. Bueno, aprieten ese. Aprieten ese. ¿Lo encontraron? Ahí ¿Ahí me está. escucha? Dale, Mariela. Sí, te escucho. ¿De Mariela dónde sos? de Despeñaderos. Ay, acá hay otra compañera de Despeñadero. Yo soy de San Ah, Isidro. Somos bien, vecinas. sí, sí. Buenísimo. Bueno, ahí en Despeñaderos tienen para... Ah, perfecto. Eh, Ahí en Despeñaderos ustedes tienen para hacer las prácticas el hogar, eh, espacio, espacio, que es un Ah, centro terapéutico que tiene sede en Altagracia. Acá hay una compañera tuya de Despeñaderos. bien. Es un centro terapéutico que atienden en Despeñaderos y que tienen la casa central en Altagracia. Y después también trabajamos con un centro terapéutico que nos deriva pacientes para hacer acompañamientos en la localidad. Y también trabajamos con el hogar Simpe Humayen de José de la Quintana, que es un hogar divino en la zona, que es re lindo. Si quieren hacer las prácticas ahí, yo se los recomiendo porque es un hogar muy, muy lindo. Ah, ¿sí? Ah, buenísimo. Bien, bien. ¿Estás trabajando ahí en...? Ah, bien. Buenísimo. Bueno, toda la gente que está en Chimpaumayen la formamos nosotros, en enfermería y en acompañante terapéutico. Mira qué chico que... Porque damos capacitaciones en San Isidro. Sí, claro. Bien.
Sí. lo hizo. Ah, sí, sí. ¿De los molinos? Sí. Celeste. Celeste que está trabajando en Simpa Almacén. Ah, buenísimo. Bueno, bienvenida que estés acá en Córdoba. Bueno, Fénix, te pregunto, comentame, ¿de qué localidad sos? Apretá el micrófono, viste que está el cosito rojo que es el teléfono, al lado hay una camarita, ahí te escucho. Ahí está. Sí. Sí, porque se configuraba antes, no entendía bien, pero apretando la barra espaciadora creo que se escucha. Bien. Fénix, ¿de dónde sos? Yo soy de Morón, en Buenos Aires, vivo. Hola a todos. Ah, de Buenos Aires, un gusto. Bueno, un gusto que en Buenos Aires nos estemos conectando. Acá hay gente de Santa Fe y de Córdoba. Mayoritariamente somos de Córdoba, te darás cuenta por la tonada. Fénix, Sí, comentame, sí, ¿vos tenés algún centro terapéutico cercano para hacer las prácticas? Porque nosotros también tenemos la posibilidad de firmar convenios, que siempre, viste, que viene gente del interior, firmamos convenios para que puedan realizar las prácticas en el lugar. estaría buenísimo. La verdad desconozco, pero podría averiguar y en el caso de que se pueda ir a un lugar cercano, Dale, buenísimo. Perfecto, Fénix. Un gusto. Supe tener una estudiante Fénix en Altagracia. Yo te digo, ¿será Fénix de Altagracia? Bueno, una piedra en la... en Altagracia. Mira, debe ser un Bueno. clon que tengo. Bueno, pues un gusto, ya vamos a interactuar quizás un poquito mejor cuando tengamos las clases, porque con el grupo de acá vamos a tener clases presenciales y después con ustedes vamos a armar la modalidad de las clases virtuales. Bueno, entonces tenemos los roles, las funciones del acompañante terapéutico, lazo social, autocuidado, mejorar las relaciones intrafamiliares y me está faltando una. Ya después cuando me acuerde se les digo. Bueno, entonces, tenemos los ámbitos de estudios del acompañante terapéutico. Sí, Marina, ¿qué me preguntabas? ¿La salarial será? La última, La cuestión salarial que les comentaba, bueno, los honorarios se estaban cobrando actualmente, aunque las instituciones hacen como un paquete de horas, pero las instituciones pagan, ofrecen un sueldo mensual, habitualmente, o sea, es interesante trabajar institucionalmente porque uno se asegura de tener un ingreso fijo, aunque por ahí también esta cuestión de tener pacientes particulares nos lleva, ¿no?, a tener como, ¿cómo les puedo explicar? Mayor libertad, ¿no? E incluso poder cambiar, e incluso también, fíjense, poder tener pacientes compartidos con otros acompañantes, lo que nos ayuda a no tener tanta carga horaria quizás con un mismo paciente, que muchas veces, más allá de que nos resulte más fácil, nos suele desgastar bastante. Bien, entonces tenemos, ustedes van a cursar 7 meses, 8 meses teóricos y van a tener el octavo y el noveno mes de práctica. Las prácticas son opcionales, no son obligatorias, pero yo siempre las recomiendo como una posibilidad bastante importante que incluso le suma muchas más horas a las capacitaciones. ¿Cómo van a ser las clases? Ustedes van a tener 7 trabajos prácticos que van a tener que aprobar y que tienen tiempo entre un mes y medio, 2, a veces hasta 3. Alejandra, te acordás, ¿no? Yo soy bastante condescendiente. El tema es de que no se les junte y después se les amontone a ustedes. Por eso yo voy pidiéndoles las tareas a medida de que vamos entregando las guías. Van a tener una guía de la Ley de Salud Mental, que es el primer texto. Otra guía de la Ley del Acompañante Terapéutico. ¿Por qué? Porque ahí en la Ley del Acompañante Terapéutico tienen las mejores definiciones: qué es un acompañante terapéutico, cuáles son sus funciones, cuáles son sus obligaciones, cuáles
cuáles son los ámbitos en los cuales puede trabajar, cómo puede trabajar en equipo, cuál es la cuestión fundamentalista, como decías vos, Lorena, de trabajar sí o sí en un equipo, nunca puede trabajar en forma sola o aislada. Entonces, bueno, la ley del acompañante terapéutico es como que tiene los ejes fundamentales. Yo no se los pido que lo sepan de memoria, pero a fin de año yo soy tan, pero tan repetitiva que los van a recordar. Aparte de tener cada uno de los textos que tienen, ley del acompañante terapéutico, ley de salud mental. El tercero tiene que ver con definiciones de salud mental, qué es una enfermedad mental, qué es cómo es vista la internación actualmente, cómo eran antes los hogares. Vamos a ver un poquito la historia, porque ustedes son jovencitas. Yo más o menos me acuerdo que antes que yo, porque yo también soy jovencita, tengo 57 años, bien conservada, teníamos que antes a las personas con discapacidad o con padecimiento mental se las dejaba en las obras de Don Orione, que son el Cotolengo Don Orione. ¿Les suena? ¿Los conocen? Bueno, acá en la entrada de Córdoba tenemos uno. ¿Les suena? ¿Te suena a vos en Buenos Aires, Fénix? ¿Sí? Bien. Son lugares o asilos donde quedaban las personas con discapacidad, porque la familia tenía una persona con discapacidad y o la dejaba internada en el Neuro, acá en Córdoba, en Oliva, y no los retiraban más, quedaban internados ahí de por vida. Entonces, eso eran los asilos. Antes los locos, las personas con discapacidad vivían en asilos. Actualmente, nadie puede estar internado de por vida. Eso ya no es posible. Lo que se apunta ahora es que las personas puedan vivir, si no pueden vivir en el ámbito de su hogar, pueden vivir en un hogar como Saint-Peumayen, donde viven personas, le digo a María del Carmen, porque viste que en Saint-Peumayen viven personas que no tienen hogar, que están hogarizadas, que en su hogar no los pudieron sostener porque no les podían dar los cuidados suficientes que necesitaban, porque hay personas que no solamente tienen trastornos psiquiátricos o psicopatológicos, sino que también tienen cuestiones motrices, y ustedes piensen que para movilizar a una persona cuadripléjica hacen falta varios cuerpos. Una sola persona no puede movilizar a una sola persona, pero sí hay enfermeras reduchas en la movilidad. Pero, por ejemplo, en Saint-Peumayen tienen como una grúa o algo para movilizarlos. Es grúa. Sí, bien. ¿Se dan cuenta? Es decir, por ejemplo, hay centros terapéuticos que tienen para movilizar, pero hay otros centros terapéuticos que tienen todas personas que andan perfectamente, como por ejemplo el hogar donde van a hacer prácticas la gente de Córdoba, que es en Barrio San Vicente. Son personas autoválidas, son personas con autonomía, como les digo, que salen a trabajar, pero que, bueno, tienen un padecimiento mental con algunos impedimentos. Entonces, tengan presente que todas estas cuestiones hacen a que todo el material es solidario con las guías que van a tener. Entonces, ustedes van a tener un texto donde van a trabajar cómo era la vida antes en los asilos y cómo es actualmente a partir de la ley de salud mental. Ahí va otra guía. Otra guía, porque nosotros vamos a leer casos de personas que han hecho un acompañamiento, que han tenido un acompañamiento. Rebobinemos. Vamos a leer casos presentados por acompañantes terapéuticos. Entonces, un acompañante terapéutico nos va a contar, vamos a poder leerlo a eso, es la parte de casos que está en los apuntes. Distintos casos de acompañantes terapéuticos que nos va a contar, bueno, mi paciente P tenía esquizofrenia, y entonces ahí relata todo. Y a partir de que nosotros vamos a tener lectura de casos concretos, vamos a aprender a analizar casos. Entonces, otra de las guías es el análisis de caso. ¿Qué es el análisis de caso? Vamos a trabajar sobre casos concretos. ¿Para qué? Para que después cuando nosotros nos toque nuestro caso, sepamos posicionarnos como acompañantes terapéuticos. Los primeros casos los vamos a tener en las prácticas.
porque mayoritariamente en los lugares donde nosotros hacemos prácticas, están, les asignan un paciente, en la mayoría de los hogares donde nosotros hacemos prácticas. Entonces ustedes después van a tener que hacer un informe de ese paciente, por lo cual es un proceso de formación completo. Entonces van a tener otra guía sobre discapacidad, porque quiero que aprendamos bien qué es la discapacidad, cuáles son los modos de abordar la discapacidad, cómo es la familia cuando hay una discapacidad, cuáles son las discapacidades físicas, cuáles son las discapacidades neurológicas, cuáles son las discapacidades progresivas. Por ejemplo, nosotros tenemos discapacidades a partir de una enfermedad neurodegenerativa, donde la persona empieza con una cosita y termina con todo su organismo afectado, como por ejemplo las demencias. En el Alzheimer empiezan con pequeños olvidos hasta que después afecta todo, ¿no? Y hasta las personas quedan sin control de esfínter, es decir, cómo hay enfermedades que son múltiples deteriorantes, progresivas, podríamos decirle. Por ejemplo, también tenemos enfermedades como la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Vieron que hay un político que se retiró, Bullrich, creo que es Bullrich? ¿Vieron que empezó, que era un político y que empezó como a tener así como cierta parálisis, y ahora uno ve las fotos y verdaderamente del hombre que era a lo que es en la actualidad, es una persona, y finalmente terminan hasta con una asfixia porque no pueden tragar y se les empiezan a cerrar las vías respiratorias. Es decir, son enfermedades muy cruentas y que tienen una progresión muy rápida. O de pronto, como tenemos una persona que de estar bien tiene un accidente automovilístico y pasa de estar perfectamente bien a estar con todas sus funciones alteradas. Entonces, ustedes piensen que nos vamos a encontrar con distintos tipos de padecimientos. Entonces vamos a tener después también toda una unidad dedicada a niñez e infancia. Esa unidad de niñez e infancia está directamente orientada a aprender lo que es un niño normal, lo que es una infancia normal, lo que es un crecimiento y un desarrollo normal. ¿Para qué? Para que nosotros, a partir de poder observar lo que es un crecimiento y desarrollo normal, podamos ver cuando hay un retraso, cuando hay un déficit, es decir, podamos aprender a no diagnosticar, pero sí aprender a tener un ojo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con niños con trastornos, desde lo psicológico, desde lo funcional, desde la discapacidad. Entonces, lo mejor es aprender cómo sería un cuadro de normalidad, ¿no? De un desarrollo normal. A partir de ver toda esa unidad de niñez e infancia, nos vamos a introducir en el acompañamiento terapéutico escolar, que también vamos a tener un módulo especial de acompañamiento terapéutico escolar. Y van a tener una guía de niñez e infancia, donde yo les voy a pedir que resuman, porque ustedes ya van a haber visto todo lo que es el acompañamiento terapéutico en términos generales, cuando lleguemos a niñez. Entonces después van a tener que pensar el acompañamiento terapéutico en las infancias. Bien. Después de eso vamos a ver el módulo de adulto mayor, porque el adulto mayor tiene sus particularidades, y vamos a ver demencias en el adulto mayor y el envejecimiento normal. Y vamos a ver también familia para poder trabajar tanto en adultos mayores como en discapacidad y como en infancia. Familia es un tema fundamental, porque ustedes, si son acompañantes terapéuticos, van a trabajar con las familias. Entonces, van a tener 6 trabajos que van a ser evaluados y que va a ser la nota final que se va a promediar con la práctica, que es el trabajo final, donde ustedes van a tener que hacer un pequeño informe de práctica que va a ser corregido. Entonces, todas esas cositas van a ser a la nota final. Es decir, no van a tener evaluación, porque hay gente que le tiene terror a las evaluaciones. Hacen el trabajo. ¿Y de dónde van a sacar material para hacer el trabajo práctico?
Pero esto anótenlo, por favor, porque, por favor, anótenlo. Pero yo esto se los voy a volver a repetir, porque ustedes me lo van a volver a preguntar. Profe, ¿de dónde sacó la guía? Bueno, tienen un texto en el apunte. Un texto. Es decir, cuando ustedes tengan una guía, yo les voy a decir, lean la página tal a tal. Van a tener un resumen, porque sé que algunos son, los libros muerden y no van a agarrar el texto para leer. Van a tener un resumen que son los PDF. Y yo soy muy buena y habitualmente en los PDF pueden encontrar muchas de las respuestas. En otras van a tener que googlear, porque es importante también googlear. Y por otro lado, cuando yo doy las clases, las doy con los PDF. ¿Me entienden? Entonces ustedes van a tener la clase donde yo repito y repito 10.000 veces lo mismo, pongo ejemplos, respondo preguntas, trato de armar la dinámica. Después van a tener los textos que acompañan a ese PDF y el PDF y la clase. Es decir, que van a tener mucho material para poder responder. Aquellos que estén interesados, también vamos a tener bibliografía adicional. Y aparte, esta clase va a quedar subida al grupo que tenemos. Así que la pueden volver a ver si necesitan verla o si quieren verla. O si les quedó alguna duda. ¿Tienen alguna pregunta? Porque ya vamos a ir cortando. Ley de salud mental. Ley de salud mental, que es el primer texto del apunte. En la primera clase vamos a ver ley de salud mental y ley del acompañante terapeuta. Son dos guías, pero yo se las tiro primero una y después le tiro la otra cuando terminamos de ver otros temitas que me interesa que veamos, que están en relación a los roles y funciones del acompañante terapéutico, para hacer la segunda guía. Entonces van a tener un promedio de cada mes y medio una guía. ¿Tu nombre? Yo te atendí, Sofi, cuando te viniste a inscribir que no había nadie. No encontraba las fechas para inscribirte. Te escucho, Sofi. Bueno, yo tengo una duda. Yo los PDF los mando aparte. Como son de letra grande, ¿me entienden? Ustedes se los pueden imprimir. Pero yo no los imprimo para no producir, sino que como los voy entregando gradualmente en cada clase, no quiero que tengan otro apunte con los PDF. Es más, al PDF lo pueden leer del PDF. Hay mucha gente que se los imprime. Entonces, en el grupo, nosotros vamos a tener el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp, ustedes pueden, a mí a la mañana, ustedes a la mañana manden la pregunta, si quieren saber algo. Yo a veces respondo ahí nomás, a veces no. Pero habitualmente en el día. Cuando ustedes tengan alguna duda sobre una guía, me dicen, profe, la pregunta 5 de la guía 4. No, me escriben la pregunta 5. No, la pregunta 5, yo no tengo las guías ahí, ¿me entienden? Entonces, me escriben la pregunta, me dicen, tengo dificultad en esta pregunta. Entonces yo les puedo tirar alguna pauta, porque a veces uno se queda clavado con una pregunta que no puede responder, y de ahí se arma la bola de nieve. Solo para el estudio, no son para entregarlas. No, son para entregarlas. Escúchenme. Claro, escúchenme. Ustedes van a tener la nota. Esa guía, ustedes me la van a tener que entregar. ¿Cómo me pueden entregar la guía? Yo les recomiendo que las pueden mandar al mail escritas en computadora. Escritas, sí, en computadora. Por Word o PDF. Bien, están actualizadas con la técnica. Por Word o PDF. Otro modo, para que no haya pretextos, es hoja oficio. No quiero hoja así chiquita, No, quiero hoja oficio. Hoja oficio. ¿Saben lo que es hoja? A4. Rayada. Escrita con lapicera negra o azul. No es rosita o celeste.
Porque yo no veo. Con letra clara, pregunta 1 copiada. Respuesta escrita. Con letra clara, buena foto, no foto así, me sale la taza de café, me sale la llave, mal enfocada. Foto clara y yo las corrijo, porque yo entiendo que hay gente que fija más escribiendo, copiando, subrayando, o que no puede tener la accesibilidad de la computadora, y a mí les digo la verdad, como yo estudié así, a mí me parece que es el mejor modo. Cuando uno escribe, subraya, fija, copia, es como que va, y aparte que yo repito, así que les va a quedar, puedo asegurar que van a terminar bien, van a terminar aprendiendo. Entonces, tengan presente eso, la guía me la pueden entregar con esa modalidad. Y yo después voy a poner un mail para que el que me la quiera mandar me la envíe por mail. Sí, tu nombre, Jimena. Perfecto. En el grupo vamos a subir toda esta información, que es el mail. Después hay un grupo de Facebook, donde ustedes, participan del grupo de Facebook, y aproximadamente en 15 días va a estar el cronograma de aquí hasta que termine la capacitación. Las clases son siempre a las 6 de la tarde. ¿Me entienden? Algunas clases yo las voy a transmitir en vivo, y otras clases las voy a transmitir a lo mejor desde no en vivo, porque también ustedes van a tener una clase donde yo no voy a estar transmitiendo para que podamos tener una mejor interacción. Pero la gente que hace online va a tener las 2 clases subidas, y ustedes van a poder acceder a esas 2 clases subidas porque son exactamente lo mismo. Tocamos los mismos temas, vemos el mismo PDF, en caso supongan ustedes de que falten. Yo les recomiendo de que no falten porque el grupo grande hace más a la dinámica del grupo y nos vamos a apuntar. ¿Alguna otra pregunta? De todos modos, esto continuará. Seguimos en el grupo, seguimos en WhatsApp, seguimos en el Facebook. ¿Alguna otra preguntita, chicas? Qué lindo. Bueno, yo les cuento, la asistencia no es obligatoria, es recomendable para aquellos que quieran hacerlo presencial. Yo les digo, los que hacen presencial no ven nunca los PDF. Entonces, si no vienen, vean el PDF. ¿Me entienden? Para no atrasarse. En cambio, los que hacen virtual ven los PDF, se cansan de verme. A veces me pasó de que durante la pandemia, yo trabajo en un barrio de Córdoba, tenía que irme a Barrio Maldonado y me reperdí. Y Maldonado tiene una complejidad. Entonces, yo estaba medio nerviosa. Y paro el auto. Yo había dado todos los 2 años clases virtuales y no conocía a ninguno de los estudiantes. O sí los conocía de verlos, viste, que es distinto cuando uno ve por imagen. Bueno, y me dice, profe, era un estudiante, y yo justo había parado porque Maldonado es complejo. Y yo estaba re perdida, ¿no? Daba vueltas. Y bueno, y ahí me encontré con un estudiante. Así que verdaderamente también es un gusto para mí, por ejemplo, cuando los estudiantes se reciben y van a la sede, ya sea el Mortero, ya sea, por ejemplo, en Despeñaderos también alguna gente estudió virtual. En San Isidro no, porque conozco a la gente en el pueblo y damos las capacitaciones ahí. Lo mismo que en Altagracia también hicimos instancias presenciales, o la gente de Santa Fe, o en este caso Fénix, que nos vamos a conocer online, o la gente de Río Negro, que bueno, hemos hecho una capacitación perfecta, nos hemos conocido online, y les digo que ha sido sumamente cercana, porque este hecho de transmitir en vivo, o después de estar en contacto con el grupo de WhatsApp, o yo de hacerle llamada a los estudiantes que hacen virtual, cuando hay algún tema de duda o algo, sigue de una manera u otra manteniendo la cercanía. Así que bueno, bienvenidos, ha sido un gusto. Marina, los saludo a la distancia, los de Córdoba, anímense a venir, si no nos vamos a poder seguir viendo virtual. Gisela, un gustazo. Vamos a dar 2 seminarios presenciales en Morteros. Mariela, Fénix, hay alguien más conectado que se desconectó, pero bueno, un gusto. Esto va a quedar subido en el grupo. Que tengan muy buenas tardes, y ahora acá los de Córdoba vamos a tomar algo fresco. Creo que es algo fresco que nos van a servir.
Bueno, buenas tardes y damos por finalizada la clase de hoy. Chao, gracias. Chao, Fénix, un gusto. Leila, Igual un andaba gusto. compilando. Chao, gracias. Cariños, Gisela, cariños.